Bien, hay encuentros que se tardan, que se toma su tiempo, pero siempre he dicho que es la parte y la voluntad del Todopoderoso quien dirige básicamente aquellos proyectos en los que uno se inicia. Y así ha sucedido cuando uno tiene el interés de conocer la vida de un personaje. En esta oportunidad, agradecidos de que se haya trasladado hacia nuestra ciudad de Santiago en esta noche. Edith Febles, gracias de verdad. Gracias a ti por la invitación. Buenas noches. No. Y buenas noches para toda tu gente. Así será. Edith, para irte conociendo un poco de dónde viene todo lo que uno ve de realidad y de sinceridad en cada participación tuya de tu vida. ¿Qué ha sido para Edith Febles haber nacido, o qué significó haber nacido en una parte del área campesina del Ceibo? Bueno, lo primero es que quizás el tipo de trabajo que yo hacía, y debo decirlo de entrada, me ha llevado a pensar, y sobre todo lo creo firmemente, que los periodistas no somos objeto de escrutinio, o sea, no somos en sí mismos una noticia, ¿no? Y entonces es poco usual tú encontrarme hablando de mí misma, porque yo siempre pienso yo siempre pienso que hay tantas historias que contar, que son interesantes, y que la vida de uno puede resultarle aburrida a la gente, sobre todo si no le ayuda a resolver nada. Pero bueno, tratándose de ti, acepté esta invitación. Y yo sé que mucha gente de Santiago, he sentido su aprecio muchas veces, y quiero saludar a la gente que también te ve por acá. Tú sabes que uno nace donde nace y el mundo que conoce en el que uno está. O sea, uno no puede decir de pequeño, sobre todo en su infancia, qué será de mí en otro sitio. Sí. Y pienso que al final del día, nosotros somos el resultado del camino que hemos recorrido. Yo recuerdo una vez un amigo que me dijo algo como: nosotros no sabemos hacia dónde vamos si olvidamos de dónde venimos. Entonces, ese caminar de tu saber, que ha sido sobre todo fruto de un esfuerzo, esforzarte, Sí. Estar en un entorno que parecía difícil, pero que sin embargo era feliz, ¿no? Yo me considero alguien que tuvo una niñez feliz, que tuve oportunidades, que estuve en el colegio, que era el mejor colegio que era y que sigue siendo de alguna manera un referente de la educación del Ceibo, que era el Colegio Nuestra Señora de Rosario. Recuerdo que me abrieron las puertas de la biblioteca y yo nunca me faltaron libros. Yo recuerdo que yo iba a horas que no eran horas de biblioteca y entraba a la biblioteca del colegio y yo adoraba leer. Y recuerdo que tuve libros infantiles, libros de los mismos que ahora le compraba a mi hijo que ya tiene 22 años. O sea, que ese mundo, allí donde uno esté, si tiene la posibilidad de tener acceso a una educación, de tener acceso a la ventana del mundo que es un libro, uno no lo siente nunca estrecho. Esa es la verdad. No sentía que faltara aire, o sea, había ese aire. Y bueno, lo que sí que te marca, después te das cuenta que hay quizás algunos valores de conocer a la gente, sobre todo, que se mantienen contigo por todo el tiempo. Qué bien. Mejor detallado de ahí se daña. ¿Quiénes fueron? ¿Y qué aprendiste de uno y de otro? Tus padres. Bueno, mis padres ya no viven, mi mamá murió primero, mi mamá murió muy joven. Yo digo joven, nunca el tiempo es suficiente cuando se trata de un padre. Sí. Mi mamá tenía 58 años cuando falleció. Claro. Mi papá murió con 93 años. Que creo que fue hace un par de años, ¿verdad? Sí, exacto. Es mucho más reciente, mi hijo creció con él. Entonces mi madre fue una mujer que trabajó muy duro, sobre todo tenía una ama de casa con una visión de que sus hijos tenían que ir a la escuela y que para ella eso era lo más importante, insistir en que tenías que estudiar. Claro. Mi padre, un hombre campesino que injertaba, yo aprendí, yo creo que si se me da, me podría injertar una mata de china o una de limón. ¿Era agricultor? Sí, agricultor
o una rosa en otra mata de rosa para que el mismo tronco de rosa tenga 3 colores, Wow. ese tipo de cosas. Entonces, eso eran ellos. Y mi papá vivió mucho tiempo conmigo, después que mami falleció, mi hijo creció junto con él, y bueno, son los seres que uno adora. Cae de la Mata, ¿cómo te marcó la muerte de tu madre y tu padre? Tu madre en un momento muy distante al Al de de mi tu papá. padre, pero ¿cómo uno y otro marcó tu vida? Yo pienso que básicamente la muerte, cuando muere alguien que tú amas y cuando mueren tus padres, porque es como un desprendimiento. Sí, como caer en parte de la raíz. La manera que yo lo veo es que algo tuyo se muere y algo de ellos vive en ti. Algo tuyo se muere con ellos. Me gustó esa. Sí, algo tuyo se muere con ellos y algo de ellos sigue viviendo en ti. Esa es la imagen más gráfica, así como yo lo veo. Yo podría decir, y lo saben los que tienen sus padres fallecidos, las madres, por ejemplo, que la Navidad no tiene el sabor jamás del que tenía cuando tu madre estaba viva. Tú te diviertes, tú la disfrutas, tú haces el esfuerzo con tus hijos, tú vas a las fiestas, pero hay un tipo de color que se muere ese día. En la Navidad, por ejemplo, para decir una cosa, y la certeza de que alguien te está esperando con una mesa, que es la mejor comida del mundo, que es la comida que hace tu mamá. Entonces no encuentras a nadie que le ponga ese sazón que es espectacular. Yo te entiendo perfectamente. ¿Verdad que sí? Y hago la interrupción porque mi madre murió hace unos buenos años y mi mamá era enferma precisamente con la Navidad. Ella vivía su vida alegre todo el tiempo, pero la Navidad, yo creo que desde septiembre ya ella estaba pensando ya la Navidad, poniendo cositas, y la verdad que... Te daba un ambiente distinto. Sí. Y luego con mi padre vivía en casa, y entonces eso hace que a veces hay un rincón de la casa que tiene el olor de él. Ese olor no se va. Tú sientes, te queda impregnado porque siempre él estaba en ese lugar, que era el lugar que él escogía para sentarse. También tenía la costumbre de ir y yo estaba acostada y ponía las manos en el borde de la cama, y como tenía 90 y pico de años, la cama temblaba. Entonces yo siempre relajaba porque le decía, parece que está temblando la tierra, ¿tú sabes? Y a veces me sorprendo pensando que la cama tiembla. O sea, digo, como sí, te vuelve el recuerdo. Sí. Entonces sí, está en muchos espacios, también está en mi hijo. Yo, visitando a mi hijo que estudia fuera de acá, vi que tiene en su celular, la portada de su celular, es la foto de él con su abuelo. Claro, porque con él creció. La convivencia con la que creció. Entonces sí, eso me marcó mucho. Y yo recuerdo que mi papá cuando tenía 89 años tuvo un accidente cerebrovascular isquémico. Wow. Y luchamos mucho con él. Y yo estaba ahí con la doctora y vamos a ver qué pasa. Y la doctora me dijo, tú sabías que yo quiero decirte que hay personas que cuando las personas tienen esa edad ya no luchan más. O sea, se entrega. Hay gente que dice, no, es muy viejo ya, y se va. No, y se luchó hasta el último momento. También comprender o preguntarte sobre el sentido de la muerte y el sentido de la vida. Porque yo incluso después que papi murió, me puse a leer sobre y vi que hay prácticas que todos hacemos y no nos damos cuenta. Y que hay médicos, bueno, hay médicos especializados para aliviar el dolor, para hacer ese tránsito. Entonces nosotros nos preocupamos porque el enfermo, que ya es terminal, que ya te han dicho que no hay más y tú sabes que no hay más, no come. Y él no se está muriendo porque no come porque se está yendo. Entonces, pero nosotros no lo entendemos. Luego también te asusta o te intimida que no va a poder respirar al final. Entonces yo fui y busqué un tanque de oxígeno. Y entonces después, cuando me puse a leer de los sistemas paliativos, que aquí no se usan, pues yo había hecho todo eso buscando, exactamente tenía las mismas preocupaciones que probablemente tengan todos los hijos del mundo, que tú no quieres ver que sufren en la agonía, que tú no quieres verle buscando aire, ese tipo de cosas. Entonces, te hace más cercano a una realidad que todos vamos a vivir, que es la realidad de morir. O sea, esa certeza que cuando tú estás muchacho, la gente se muere en la casa de los otros.
no en la tuya. Entonces después llega una edad en la que ya sabes. Y eso, ese momento final, yo creo que sí que marca, pero sobre todo para tener empatía con aquel que tiene gente así. Me robaste la palabra de la boca, empatía. Yo creo que hay gente que merece o mereciera pasar por eso. Es una cuestión personal de cada quien. La empatía es muy difícil que tú la obligues. La persona tiene que asumirla, tiene que aprenderla. Y por eso cuando veo a veces quizás padres o madres en un asilo o en un lugar, yo, bueno. No, de una tristeza. No, y yo toco madera donde pueda, nunca pensaría en eso. O sea, porque la verdad que respeto el que tenga por una situación que hacerlo, pero la verdad que no quisiera eso para ningún ser querido. Edith, ¿viviste en el ámbito de tu niñez de alguna manera la pobreza? Bueno, sí, pobreza en el sentido de familias pobres que viven con lo mínimo, trabajar con mi mamá, ir a hacer todos los trabajos que hubiese que hacer. ¿Trabajaste a destiempo en cuestión de edad? Así, pero yo recuerdo, sí, yo recuerdo que muy pequeñita, sí, cortaba granadas, cortaba limones y lo que hubiese, y yo misma me iba a negociarlo. Ajá. Sí, entonces tuve mi chelito de muy chiquito. ¡Qué bien! Sí, pero después, o sea, muy jovencita entró a la radio. Sí. Y aunque al principio no te pagaban en la radio. No, porque tú estás aprendiendo. Tú te conformabas con la experiencia y la oportunidad. Sí, pero había había necesidades. No, había gente que decía, pero yo lo veía como una gran oportunidad, una cosa maravillosa. Claro. ¿No? Y a fin de año, recuerdo el primer año, 15 años. Sí, 15 años. Yo empecé a los 14. ¿En la radio? Sí, claro, a los 14 años empecé Wow. la radio. Y a los 15 años me dieron, creo que fueron 1,000 pesos en Navidad. Pero eso es mucho. Y yo estaba loca, sí. ¿Pero eso no es cuarto? Era mucho dinero. ¿Tú sacaste el loto? La loto. Y luego, bueno, con una beca recuerdo hacer en el instituto. Habían 2 institutos, fui a los 2 en el Seibo. Estaba en el Instituto Tomás Soto, que se pagaba un poco más, y estaba el instituto que estaba Mota, que recuerdo que es la persona que más rápido escribe a máquina. Y entonces tú tenías que hacer A, S, D, F, G, N, I, L, K, J, H. A, S, D, F, G, N, L, K, J, H. Y entonces coger una máquina. Y de hecho, eso se me quedó por siempre. Yo, si logro situar este dedo en la A, en la ñ aquí que estamos, si lo sitúo, ya me voy sola. Pero lo único que tengo que hacer es situarlo al principio. Situarlo. Si lo sitúo, no tengo que mirar el teclado. Y entonces me vale hasta en la computadora. ¿La aprendiste? Y ya te sirvió para el periodismo, para lo que sea. Luego en el teléfono celular. La persona que yo veía que trabajaba más rápido. Pero nadie lo iguala. Pero que trabajaba más. En el caso mío, la persona que yo veía más rápido en mi vida, que vi era? secretario, era mi papá. ¿Tu papá? ¡Wow! Porque necesitaba ver el papel sin ver. No. Es que a uno lo enseñaban para eso. Eso es como una tradición que ya No, había academias y había todo academia eso. para eso. Y te entraba en la academia, entonces tú aprendías. Y esa es la verdad, porque te ponía A, S, D, F, G, Ñ, L, yo K, aprendí, J, H. yo aprendí también máquinas de escribir igual. Y no luego, en computadora. Pero cuando llegaron la máquina Olimpia. Ay, sí. La máquina Olimpia. Pero cuando llegaron la computadora, entonces ya me aprendí el alterno 160, la acentuada, alterno 164, la ñ, alterno... entonces te lo ibas aprendiendo. Y ya ahora es que viene, que le das aquí y te sale acentuado, o le das alterno con la letra y te sale. Antes no. Entonces tú tenías que alterno 160. Ahí tenías la acentuada. Eso era curioso. Yo viendo lo que tú acabas de explicar, primero estuviste muy ligada al ámbito de la iglesia. Sí. Por los orígenes que me estás diciendo, de los institutos, los politécnicos, las oportunidades en radio, que asumo... Que sí, Radio Seibo, que era de la Orden de Predicadores los domingos. Exacto, que para muchos aquí en el Cibao es Radio Santa María. Exacto. Y también en el ámbito en el que creciste. Entonces uno puede comprender que quizá la conciencia social que muestra Edith en sus reportajes, en sus indagaciones, viene de ahí. Sí, yo creo que esa era la primera, era la zapata de la formación, porque para que tengas una idea, en Radio Seibo yo recuerdo muchísimos talleres, por ejemplo, talleres de comunicación. Radio Seibo era parte de un colectivo, primero en República Dominicana, que es la Unión Dominicana de Emisoras Católicas.
Entonces, claro, estaba Radio Santa María, estaba Radio Enriquillo, Radio Marién, Radio ABC. Radio C. Radio Enriquillo, que era Wow. desde el sur. Y yo recuerdo, por ejemplo, el asesinato de Monseñor Oscar Anulfo Romero. Recibimos Sí. 7 cassettes que venían desde ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, de todas las emisoras en Wow. América Latina, y nosotros recibimos esos 7 cassettes, y yo me senté a escuchar esos 7 cassettes, y se me han quedado en la memoria de Monseñor Oscar Anulfo Romero todas sus homilías, todas las que estaban grabadas en una calidad impensable, nosotros las recibimos, ¿Es un y yo estoy tesoro? en el Seibo trabajando con eso. ¿Eso era un tesoro? Y era ¿Es un una tesoro? niña, sí, donde a los que, a los militares dirige su mensaje, les suplico, les ruego, les ordeno, en nombre de Dios, cese la represión. Estamos Entonces, hablando para aquellos que no tienen Oscar Anulfo ubicación, Romero, arzobispo, de la parte de Centroamérica. asesinado por su lucha a favor de la gente, por la justicia. Primero le volaron la emisora. Sí. Entonces, trabajaba en un ambiente así, donde nos llegaban noticias de lo que ocurría en otros países. Ya había pasado, pero cada año se recordaba en la fecha en septiembre el golpe de Estado contra Sí, Salvador Allende. Salvador Y Allende. tenías que tener la historia de Salvador Allende, o te entrabas a un cuarto a dramatizar. Era una época en la que en la radio tú no tenías necesariamente los recursos que hoy tenemos Claro, en un celular. claro. Yo recuerdo haber estado en espacios donde teníamos que hacer el sonido del fuego con un periódico. Es que tú coges un periódico, lo pones frente a un micrófono y le haces así, y está el fuego, y tú vas hablando y dices, el incendio consumía el cañaveral, y suena como si fuera un Vaya, incendio. qué tiempo de la radio, ¿eh? Y luego, para hacer el sonido de los caballos, Ah, sí. es que te pones arena y coges de coco, lo Sí. que carga kitipum, 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 y eso era el caballo. Y entonces teníamos que hacer ese tipo de experiencia, pero también recibir, pues yo recuerdo mucho los espacios de capacitación de ALER. Particularmente me agrada mucho con la incidencia que ha tenido y que sigue teniendo, porque para mí es uno de los mejores radialistas de América Latina, Ignacio López Vigil, José Ignacio Sí, López sí, Vigil, sí, sí. Que fue el que hizo la obra, la pueden encontrar, está ahora disponible, 500 años. 500 Entonces, años. 500 años, basada en la obra de Eduardo Galeano. Eduardo Las Galeano. venas Wow, abiertas, las venas abiertas de de América América Latina. Latina. Entonces tú escuchabas todo eso y era parte de tu vida. Pero también, incluso en la vida religiosa, tú tenías Hermano Juan, o tenías, había una cantidad de obras que circulaban y que circuló a la luz incluso de la teología de la liberación. Sí. Visitar las comunidades. Yo creo que del Seibo yo conocí todas las comunidades campesinas, todas. Yo me enfermé una vez y era mucha gente que me fue a ver. Yo era una niña, hay mucha gente en el Seibo. Yo era amiga de todo el mundo. Y yo era una niña, yo no sabía que eso era que tú estabas entonando con la gente. Pero yo iba a las comunidades campesinas, a las fiestas de Navidad, todas las fiestas de atabales. Tú sabes que los palos del este. Claro, claro. Yo fui a todas. Claro. Yo iba y cubría y con una grabadora. Y yo pensaba que estaba haciendo algo muy grande. Me lo tomaba muy en serio. Y conversaba con la gente, a los campesinos, con los temas de despojos de tierra. Despojos de tierras. Porque era el espíritu de la emisora. Claro. Entonces me hizo ser, quizás, sembró en mí, eso sí, la idea de que a la Más gente hay que conectada. escucharla. Más conectada. Y sobre todo porque pienso, y sigue teniendo una validez para mí, que muchas veces nosotros queremos entrevistar a la gente en nuestro espacio, no en el espacio donde está la gente. Muy Tú sabes. puntual, me gustó esa. Vamos a irnos a una primera pausa, porque la verdad que disfruté esa narrativa de la historia de la radio entonces. Ya volvemos. Bien, señores, en la parte de lo que comentábamos con Edith, de lo que eran sus orígenes, queremos pasar contigo. ¿Qué tanto tiene valor para Edith sus principios? Fundamentales, o sea, tú sabes que hay algunas reflexiones que uno tiene que hacer de forma previa, sobre todo cuando se trabaja en el tipo de escenario en el que yo trabajo. Lo mío es un trabajo, pero ese trabajo tiene una característica y que es de exposición a la gente. Es de que mientras otras personas desarrollan su labor y nadie los está mirando, nosotros nuestros errores los podemos publicar. Sí. Cometemos los errores
en vivo. Eso significa que debes tener tienes que tener claro los límites que tienes. Entonces, yo siempre he pensado que si uno no tiene unos valores fundamentales, si uno no cree en razones básicas, para mí, por ejemplo, el tema de la justicia, la verdad, dar a cada cual lo que le toca, la honestidad, la honestidad, que no tenga precio ni tus palabras ni tu silencio, porque todo eso se vende. Tú tienes que estar dispuesto a saber que eso está por encima de la posesión del micrófono. Es decir, que si ese micrófono se apaga y tú saliste bien, saliste entero, porque si no, tu único objetivo va a ser estar en el escenario público hablando, pero esa palabra ya no vale. Es mejor retirarse, es mejor que se apague el micrófono, pero que ese compromiso que has asumido no se devalúe. Para mí eso es como fundamental y muchas veces lo hablo con la gente joven, porque yo sé que puede sonar como fuerte, porque siempre se nos educa para que negociemos algo. Pero la verdad es que en ese sentido y con respecto a los valores, habría que estar dispuesto, pienso, a limpiar pisos si fuera necesario. Yo siempre digo, mejor para eso me pongo a cocinar, que me va muy bien. Sí, y que te gusta. Y que me gusta, y lo disfruto, y dejo esto. ¿Entiendes? Sí es necesario. No ha sido necesario. Pero nosotros que no somos ricos, tenemos que tener claro que ese es un precio más alto que cualquier precio, que cualquier salario. No hay salario que compre eso, no hay salario que compre tu voz. ¿Y qué ha supuesto para ti en un momento dado? Haber salido en un momento dado, claro está, porque has vuelto, salir de los medios de comunicación tradicionales y entrar, por ejemplo, al canal de YouTube. ¿Qué supuso para ti? Yo pienso en cierto modo que fue una motivación, digamos, porque se convirtió en otra cosa. Probablemente si eso no hubiese ocurrido, yo no hubiese tenido nunca un programa. Estuviese trabajando, empleada en un sitio, porque yo no tenía particulares aspiraciones en ese sentido. De hecho, como que no veía ese norte, me sentía en cierto modo cómoda. O sea que con el devenir del tiempo eso fue bueno. Hay un joven que se me acercó un día, que estaba yo en un supermercado y me dijo, mire, había una águila que no volaba. Y el señor tenía esa águila ahí y dice, esta águila no vuela. Y contrató gente para que le enseñaran al águila a volar y un concurso el que le enseñara. Y vino un campesino y el águila salió volando. Y él le preguntó, ¿y cómo fue que lo lograste? Y dice, le corté la rama. Dice, a usted le cortaron las ramas, siga para adelante. Y eso me pareció tan lindo. Y eso fue un muchacho, ¿entiendes? Realmente a veces, guardando la distancia con el águila, por supuesto, necesitas ese empuje, lo puedes convertir en algo bueno. A mí, yo no creo en hacerte víctima de una situación. Yo creo que eso fue una experiencia. Por ejemplo, la gente recuerda más mi denuncia, por ejemplo, del concurso de fiscales. Si vean hoy la situación, probablemente si me hicieran caso y lo hubiesen escuchado y hubiesen dicho, este camino hay que variarlo. No, y también cuando ganaste el Premio Nacional del Periodismo, creo que en el reportaje de Boca de Yuma. Sí, de los niños violados. De los niños violados. ¿Te quedó así? Se quedó así en cierto modo, pero algo pasó. Mira, hasta ese momento los campesinos de este país, la gente de este país pensaba que si tenía un niño en un centro estaba seguro. Eso es verdad, eso es cierto. Le cambió. Sí. Para mí eso es vital, que los padres y madres sepan que la seguridad más grande que pueden tener sus hijos es con ellos. Eso de estarlo llevando. ¿Tú te recuerdas que amenazaban a los niños diciéndole, te voy a llevar a un reformatorio? Sí, yo lo recuerdo. Y los campesinos veían los reformatorios, que le llamaban, como una oportunidad para sus hijos. Y se pasan muchas tristezas en esos centros. Entonces yo creo que esa fue una ganancia. ¿Qué te enseñó o qué te ha enseñado, viendo esa parte que tú acabas de decir ahora, tu rol de madre con tu hijo? Hay cosas que una sensibilidad como mamá, que se despierta para todo, en el sentido de que yo siento que en la calle, si yo veo a un niño, yo siempre con los niños tendré esa empatía, en el sentido de que tú eres madre, como aquel ejemplo que había. Recuerdo un anuncio breve que llegó a nosotros una vez de Aler y decía, imagínate que vas en tu carro, imagínate que se detiene, imagínate que viene un niño, te lanza la almohada, te limpia el vidrio, de repente cambia el semáforo y tienes que arrancar. Ahora imagínate que es tu hijo.
Sí. Si hacemos eso, cambia la cosa. Sí, sí, sí. Y entonces, pero yo también aprendí en la calle muchas cosas que me sirvieron para ser madre, hablando con la gente. Yo recuerdo haber ido a una casa que tuvieron un niño que se extravió y nunca jamás apareció. Y yo me senté a hablar horas con ese padre, nunca vi a la madre, estaba encerrada llorando todo el tiempo. Y yo no lo pude olvidar jamás, porque o sea, ese tipo de cosas, de los tipos de cuidado, Sí, sí. de las experiencias que veo que viven otras personas, de alguna manera te alertan mucho. Y para eso sirve la vida en sociedad, de comunicar lo que pasa. Claro, claro. Entonces también, hablando con la gente, uno aprende algunas cosas también. Una vez tú dijiste que la mejor manera de honrar el pueblo es escuchándolo. Sí. ¿Mantienes esa postura? Claro, había una frase. ¿Te ríes por qué? No, porque, sí, porque, bueno, que veo que lo has buscado. Pero, tú sabes que hay una frase que leí una vez era un libro que nos llegó de experiencias de radio Sí. en América Latina, y había una frase que decía, al pueblo no se baja, al pueblo se sube. Wow, sí, sí. Mucha gente, muchos periodistas, la gente que tiene acceso a los medios de comunicación, nosotros, con lo que este oficio otorga, que es la notoriedad pública, que es circunstancial y sujeta al trabajo que haces, podría llegar a pensar que está por encima de la gente. Sí. Y miramos con desdén Wow. a la gente, sobre todo los más pobres, y en nuestras prácticas periodísticas metemos una cámara en un barrio y no tenemos piedad. Sí. No tenemos respeto muchas veces. Yo misma me puedo acusar de eso, es decir, uno siente que es parte de eso, que muchas veces no mira con la suficiente empatía a aquellos que no tienen un guardián en la puerta para decir aquí no entres. Aquí no, sí. Entonces, mirar a la gente con respeto y escuchar a la gente. Esa es tu enseñanza. Y que tú nunca pierdes el tiempo escuchando a la gente, tú siempre ganas. Es que no importa, puede ser la gente más pobre del barrio, más infeliz, que a ti te parezca, y algo tiene y que esa aprender. gente tiene lecciones de vida para ti, porque no es posible. Si tú lo miras, si uno va con eso, como que uno se la sabe toda, uno no aprende. Edith, ¿cómo haces para mantener? Yo veía una foto tuya, entonces me he dado cuenta que siempre estás sonriendo, siempre es como la persona que habla con transparencia, que es lo que miras. Porque hay gente que lo que estás viendo no necesariamente es lo que es esa persona en Bien esencia. complicado eso. Sí. Entonces, ¿cómo mantienes esa actitud? Hay una cosa que a mí me gusta, que es como tener esa paz interior, la tranquilidad. Tú sabes que a veces cuando yo he trabajado periodismo de investigación, que es muy delicado y que es muy desafiante, Claro. y si yo sentía que nosotros habíamos cometido un error, que no estábamos claros en algo, me daba dolor de estómago. Los errores me dan dolor de estómago, es una cosa que no me soporto. Estoy en una intranquilidad que me perturba hasta que yo no defina bien qué fue lo que pasó con eso. Es algo que tienes aquí, es un nudo. Entonces, trabajar limpio, trabajar correcto, es algo que te da paz. Ya, no hay que ni siquiera, es sencillamente estás en lo que estás. Y luego también hay una cosa que la gente cuando va a la televisión a veces puede pensar, si viene alguien o quiere discutir, que no es mi estilo, por ejemplo, o en la radio, yo siempre estoy pensando que yo no necesariamente estoy hablando con la persona que estoy conversando, yo estoy hablando con la gente. Y si tú estás hablando con la gente, la cosa cambia. Buen punto. ¿Qué piensas sobre el periodismo dominicano? ¿Y en qué medida o cómo crees que en el pasado, tú que viviste eso, en qué fallamos? Lo primero es que yo pienso que los periodistas de hoy tenemos que estar muy agradecidos de periodistas que nos legaron espacios de libertad, como el caso de Orlando Martínez, por ejemplo. O sea, nosotros vivimos tiempos privilegiados. Privilegiados respecto a los periodistas que nos antecedieron, Claro. y privilegiados respecto a periodistas de otros países como México, Sí. que hoy les cuesta la vida hablar. En cierto modo podemos tener percances que son puntuales, pero siempre tenemos que tener en perspectiva que a mucha gente le costó esto sangre y le costó mucho dolor.
Yo tengo mucho respeto por esas generaciones de periodistas que trabajaron con lo poco que había. Yo conozco periodistas todavía hoy, sobre todo los que trabajan en prensa escrita, que trabajan 15 días corridos para tener 2 libres. Wow. Los periodistas que tienen que luchar con los bajos salarios y a pesar de eso siguen siendo periodistas, los que no se doblan, los que están ahí y que siguen madrugando. Entonces, es gente que merece todo nuestro respeto. Yo creo que el periodismo de hoy tiene otro tipo de riesgos, quizás, que ya no son la persecución necesariamente, y es el gran ruido que tenemos entre nosotros. Se podría pensar que al tener tanta tecnología íbamos a estar mejor comunicados. Sí, pero hay no necesariamente es así. No, y hay mucha tentación de buscar la aprobación, que te den rápido tener más seguidores o buscar, y entonces la falta de rigor muchas veces, el imperio de las redes sociales que impulsa a los medios a una carrera frenética por llegar primero. Sí. Entonces, y por estar ahí en las primicias. Pienso que hay que respirar 3 veces y llegar cuando se pueda, pero llegar bien. Como me dijiste tú cuando yo venía para acá. Llega bien, no te importa. Eso yo no te noto preocupación, era que llegaras bien. Si yo te voy a mencionar ahora, que estamos en los minutos finales, unos nombres. Ajá. Entonces, me vas a expresar qué suponen para ti. Uchi Lora. Uchi Lora, me llevo súper bien con él, trabajando. Tenemos plena sintonía. Para mí, un maestro del periodismo, salta con los errores de una vez, porque se ha dedicado, sí es verdad, tiene una sensibilidad para hacer las cosas bien, pero además un periodista todo el tiempo, 24/7, y profundamente honesto. Profundamente honesto. Uchi vive como es. O sea, vive como es. Y es ocupando la posición que él ha ocupado, siendo si no el que más, uno de los periodistas más importantes, trascendentes y conocidos, con las características y el talento que tiene. Altagracia Salazar. Altagracia Salazar, una luchadora, fajadora, una mujer capaz de variar de los medios tradicionales y manejar mejor que todos los jóvenes las redes sociales, manejar su canal digital, mejor que nadie. O sea, Altagracia pudiese ir a las universidades a enseñarle a los jóvenes cómo sintonizar con la gente desde las plataformas digitales. Para mí es admirable. Marino Zapete. Marino Zapete, sobre todo esa entereza para soportar esa gallardía con la que pudo salir airoso de persecuciones que las ha tenido específicas. Yo trabajé con Marino, que fue amenazado en ese momento. Marino es alguien íntegro, pero además, en el caso suyo, a veces la gente puede pensar, verlo de lejos y lo ve como luchando, combatiendo, pero es alguien tremendamente amable, tú lo sabes. Sí, me consta, y sensible. Exacto, y respetuoso de las personas y compañero de los compañeros. Finalmente, Carolina Santana. Inteligente, brillante, una chica joven. Yo le digo, o sea, Carolina la conocí así, entró, ella es abogada, catedrática universitaria, y para mí Carolina es una joven con una madurez superior a la edad que tiene. ¿Es así? Sí, y muy cercana y que muy sensible a los temas que importan a la gente, o sea, con una mirada como estructural de la vida que va más allá de los años que tiene. Y una esperanza y una referencia de futuro. Así es. Finalmente, en esta pregunta y en este conversatorio, que me parece corto hacerlo contigo, ¿hacia dónde vamos como país, como nación, como Estado? Tú sabes que ahora que hay casos de corrupción que están en la justicia, yo pienso que esa debe ser una referencia de lectura para los que ocupan el poder y para los que lleguen. Creo que República Dominicana tiene grandes desafíos y una de ellas es en sus organizaciones políticas, tener una apertura para dar paso a la gente joven, pero de verdad, no gente joven que venga señalada por el dedo del que dirige, que lo señala, y entonces se debe a ellos. En una sociedad así, lo que le queda a los jóvenes es andar tumbándole el polvo y lambiendo
a los que mandan para lograr un puesto. Eso no puede ser. Creo que esta experiencia que estamos viviendo ahora nos dice que es necesario una institucionalización más fuerte en nuestro país. Que los militares no les pongan que están cobrando un salario que no cobran porque un jefe se queda con el dinero. Que no nos acostumbremos a ver que un general se enriquece y con la suma de su salario sin comerse una menta no le da. Eso no puede ser. O creer que los presidentes son intocables. O creer también. Yo creo que la generación joven no se conforma con eso. Claro. Aquí hay que ir, pero hay que ir caminando porque a veces ves gente joven que es más vieja que lo que le antecede. Sí. Entonces hay que luchar y en eso tiene mucho que ver la estructura partidaria, de que pasan aquellos que se parecen a los viejos dirigentes. Los jóvenes tienen que parecerse a los viejos para poder encontrar espacio, eso no puede ser. Edith, conversar contigo se hace fácil porque sin que hacerte las preguntas, tú tocas los temas para completar la conversación. Gracias. Te agradezco que hayas venido, de verdad, mira, no te imaginas lo que supone para mí el esfuerzo y poderte entrevistar, que te tengo una gran admiración, mucho respeto, porque valoro mucho tu trabajo. Muchas gracias. Y tu sencillez. Es mutuo, a mí me consta todo lo que tú has hecho y tú sabes que nos conocimos primero entrevistándote allá, cuando tú defendías a Miguelina Llaverías. Sí. Y después todo lo que te tocó pasar, que para mí ha sido uno de los sacrificios más grandes que has hecho como abogado y como defensor, más que abogado, defensor de los derechos de la gente. Así será. Gracias.